o, bueno, los que están involucrados en los mercaptanos o los grupos tiol. Y sus efectos adversos son aumento de la presión, taquicardia, náuseas, vómito, y hay muchos. En general, estos son los efectos adversos de todos y se dan cuando la dosis o la exposición a la terapia quelante es mucha. Se puede administrar vía intramuscular profunda en solución de 100 miligramos por mililitro con aceite de cacahuate, y no se recomienda a pacientes que son alérgicos a este aceite. Y se excreta por la orina A y la ver, bilis. Astrid, te hago una pequeña interrupción. Es nada más cuestión de breviario cultural. El administrar un medicamento a veces es muy complicado. ¿Por qué? Porque normalmente lo tenemos que administrar soluble para que funcione mejor. Y si no es soluble, pues si es oral, por ejemplo, tiene que ser resistente al medio ácido y al agresivo del estómago. Entonces, esto a veces no es fácil. Entonces, cuando nosotros inyectamos un medicamento, pues tiene que estar soluble, no podemos inyectar un sólido, ¿no? Entonces, si un fármaco es poco soluble en agua, lo que se hace es que se pone en otra cosa. Y las primeras cosas que se inyectaban tenían que ser inocuas, no podíamos inyectarlo, pues lo voy a disolver en cloroformo y entonces ya es soluble el fármaco, pero pues no le podemos inyectar cloroformo al cuerpo porque tiene que ser inocuo el vehículo, ¿sí? Tiene que ser no nocivo. El problema estaba, lo que estás diciendo tú, es que hay veces que usaban mucha gente cosas naturales, como el aceite de cacahuate, hay unos que le llaman aceite de castor, que en realidad no era de castor, era de una planta, que es de una planta, no tenía que matar castores para sacarlo. Entonces, y el principal problema es que había gente alérgica, entonces el choque anafiláctico que podía producir una alergia a este tipo de cosas, mataba a las personas. De hecho, en la actualidad todavía hay algunas quimioterapias para cáncer, que algunos fármacos están disueltos, sobre todo en el aceite este famoso de castor. Y el problema de la quimioterapia no es en sí la toxicidad de la quimioterapia, lo más peligroso, sino en sí, que es muy grave normalmente, sino en sí la alergia que puede producir el vehículo. Y es curioso que hay veces que se siguen utilizando este tipo de cosas en esos vehículos, porque así se han usado por años, cuando ya hay vehículos más hidrofóbicos y que no producen este tipo de choques anafilácticos o de reacciones alérgicas severas. Entonces, gente de farmacia o FBs, cuando les toquen este tipo de situaciones, échenle ojo, vean realmente las compatibilidades y las alergias, que luego las industrias farmacéuticas a veces, como les ha funcionado por décadas un fármaco muy bien, lo siguen utilizando y el problema no es ni siquiera el fármaco, sino el vehículo. Y el vehículo, ahora hay miles de vehículos mucho más compatibles y mucho mejores y que hacen unas maravillas en la administración farmacéutica. Entonces, échenle ojo, es un buen tema de investigación. Gracias, te puedes continuar. Perdón la interrupción. No se preocupe, profesor, gracias. Bueno, como siguiente fármaco tenemos la penicilamina y la trientina. Primero vamos a hablar de no suplemento, como un suplente de la penicilamina, porque la penicilamina es tóxica, es más tóxica que la trientina, pero es más efectiva. Bueno, fue aislado originalmente en 1953 de la orina de personas con hepatopatía que recibían penicilina. Es un quelante eficaz para cobre, zinc, plomo y... Ay, ahí me equivoqué, era mercurio. Sí, porque el magnesio no es Ahorita muy la malo. corrijo. Sí, ahorita la corrijo. Sí, sí, está bien. Y se usa en el tratamiento de la enfermedad de Wilson. Esto es cuando hay un exceso de cobre en el cuerpo porque no se excreta correctamente. Es más tóxica y menos potente la penicilamina, por eso se recomienda como tratamiento secundario o una vez que el paciente ya está dado de alta, por así decirlo, en dosis bajas y solamente, pues sí, como cuando ya se acabó la intoxicación o cuando ya pasó lo más fuerte de la intoxicación, ahí es cuando generalmente se receta.
Su administración es vía oral y en ayunas para evitar que haga interferencia con los metales de los alimentos. Bueno, entre sus efectos adversos son afecciones en la piel, en los riñones, náuseas y en general todos los que se generan con los otros fármacos. Y aquí está que la tridentina se administra como suplente de la penicilamina para principalmente pacientes con enfermedad de Wilson, porque es menos tóxica, pero su efectividad es menor. También se excreta por la orina. Y por último tenemos la defexoramina. Es eficaz en la intoxicación por hierro. También se utiliza para quelar aluminio cuando los pacientes son sometidos a diálisis. Se administra vía parenteral, que es como en las capas más profundas de la piel, o intravenosa cuando la toxicidad es grave, también en intramuscular, dependiendo del caso. Sus efectos adversos son ronchas, fiebre, diarrea, taquicardias, cataratas, por mencionar algunos. Y no es recomendable a pacientes con insuficiencia renal o anuria, que es la ausencia de orina, pues porque generalmente por ahí se excreta el compuesto una vez que ya queló a los metales. Y eso es todo. Muchas gracias, Astrid. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, dudas, ataquen a Astrid. No es cierto, bueno, hagan con preguntas nomás. Paulina, ¿puedes repetir que no soy yo? No, que todo claro, profe. Ok, yo les sugiero, bueno, como ejercicio, traten de pensar en estas moléculas que presentó Astrid, cómo se haría el quelato, ¿no? Porque, bueno, no se va a unir a cualquier grupo funcional de estas moléculas. Traten de pensar eso como ejercicio mental. Buena observación, Toño. Muy interesante. Hasta para pregunta de examen está bien. Bueno, ahora sí, te escuchamos. Paulina, ¿querías comentar algo que no alcanzamos a oír? Dice que todo bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Fíjense, antes de que quites la presentación, miren, fíjense, aquí tienen átomos donadores por nitrógeno, tienen átomos donadores por oxígeno. Regresa, por favor, Astrid, a las anteriores. Aquí tienen azufre y aquí tienen nitrógeno y tienen un OH. Estos OHs es un alcohol alifático. Los alcoholes alifáticos, a pesar de que tienen pares electrónicos libres, son muy pobres donadores. Los que son mejores donadores son los alcoholes aromáticos que suelen desprotonarse. Por ejemplo, el fenol se desprotona y forma el fenolato. Los alcoholes alifáticos no, pero los alcoholes alifáticos tienen una característica para este tipo de cosas. Se forman puentes de hidrógeno y hacen que esta molécula sea mucho más soluble en agua. Entonces, cuando lo administran, esto aumenta, el OH aumenta la solubilidad, pero fíjense, tienen azufre y nitrógeno. La anterior. Este tiene dos azufres, dos tioles. Este se desprotona, el tiolato, y forma S-, se desprotona y forma S-, entonces tiene carga 2 negativa y tiene un OH para aumentar la solubilidad. Entonces, eso, vean, empezamos a meter otros grupos donadores de pares de electrones, que son los azufres. Eso es interesante, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? Después de que Oscar nos platique lo que él investigó. Bueno, pues si nadie tiene más dudas o comentarios, nada más quería resaltar esos detalles y pues pasaríamos a Oscar. Ok, entonces dejo de compartir. Sí, por favor. Gracias. Gracias. De nada, profe. Oscar, ¿presentas algo? Gracias. Sí, hola, buenos días. Buenos días. No sé por qué aquí no tengo foto, pero
prendo mi cámara para saludar. Hola, Hola, buenos por si días. ya te conocemos, Oscar, mucho gusto. Bueno, la voy a apagar para que no Sale, me den sí, tantos nervios. perfecto. Bueno, como ya vimos Astrid, pues encontramos casi lo mismo, pero pues yo también les voy a exponer sobre la terapia quelante. Entonces, como sabemos, un compuesto quelato es la unión de un metal y un ligando. Em, Ay, es que el chat me estorba. Permíteme quitarlo. Ya. En la terapia quelante se utiliza un fármaco para unirse y eliminar de la sangre supuestas cantidades excesivas o tóxicas de un metal o un mineral. Em, bueno, la terapia quelante solo se utiliza en estos casos en la que hay una intoxicación por un metal. Ay, está pasando el helicóptero. Hay una intoxicación por un metal porque tiene muchos riesgos. Bueno, ahorita vemos eso sobre los riesgos, porque por ejemplo con el ETA, el ETA cálcico disódico se utiliza para la intoxicación por el plomo, por el saturnismo, y pues el ETA, que está aquí la estructura, al unirse con el plomo, se vuelve un compuesto muy estable, soluble y no ionizado, que es excretado rápidamente por la orina. Pero, por ejemplo, también se ha intentado utilizar para sacar el exceso de calcio que hay en el cuerpo, pero bueno, eso se utiliza también para lo del calcio, para sacar el calcio es porque en los problemas cardiovasculares, pues se presenta eso, ¿no? Pero según yo no se utiliza mucho porque puede sacarlo en exceso. Entonces uno de los riesgos de utilizar ETA para otras cosas que no sean para intoxicación, por ejemplo, con plomo, eh, se utiliza para, como ya mencioné con el calcio, puede sacarlo hasta de los huesos y pues no se puede provocar daño renal y otras cosas. Entonces, A ver, joven, espera un momento, Oscar. Lo que está diciendo Oscar es muy importante. El EDTA, el ácido etilendimietilacético, pues no es muy selectivo para metales. Si se fijan, los metales más tóxicos son los metales como el plomo, como el mercurio, como ese tipo de cosas. El arsénico no es propiamente un metal, pero son el cadmio, son metales muy tóxicos. Cuando metemos el EDTA, pues se pega y se forman complejos, compuestos de coordinación muy, muy estables con esos metales, pero también con el calcio, con otras cosas y no es deseable. Entonces tiene sus peligros el ETA. Más adelante, después de esto, vamos a ver por qué y cómo solucionarlo. Adelante. pues sí, el EDTA pues era todo, ¿no? Que la FDA, por lo que leí, solo lo recomienda la terapia quelante, o sea, los compuestos quelato para, pues sí, para intoxicación por metales pesados. Porque pues ya les conté, por ejemplo, con el ETA, que era otros riesgos puede conllevar, si se utiliza para otras terapias, que sí se sigue investigando esas terapias, pero o no se llega a resultados buenos o hacen mal el experimento, entonces pues solamente se permite para ese tipo de intoxicaciones. Otro este compuesto quelante que se utiliza es este que se llama deferasirox, o también se le puede decir deferiprona o deferoxamina. Es un ligando tridentado, si lo pueden ver ahí en la imagen, es donde se está uniendo con el hierro, porque justo se utiliza para la excreción de hierro y se saca principalmente por las heces. Otro era el de dimecaprol, que se utiliza para el antimonio, el arsénico, el bismuto, las sales de cobre, el oro, el plomo y el mercurio. Este sitio se utiliza para mucho y, por ejemplo, si se pueden dar cuenta en la estructura que está aquí al lado, tiene dos azufres. Entonces, de ahí es donde se uniría el metal, porque como lo comentó el profesor, pues en el OH no se uniría. Entonces solo sería en los sulfidrilos. Sí, se dice así. Sí. Luego el que sigue es penicilamina, que es una clase de medicamentos llamado antagonista del metal pesado, y pues se une con el arsénico, las sales de cobre, el oro y el plomo.
Aquí tiene un grupo sulfidrilo y una amina. Entonces, pues se uniría de ahí a que este es un grupo carboxílico. No sé si profesor, de ahí se uniría también, ¿no, verdad? Sí, sí, a ver, se puede unir. Si se fijan, aquí tiene 3 átomos donadores. Cuando desprotonamos el carboxilato, si el ácido carboxílico se puede pegar ahí muy bien. Tiene luego la amina y luego tiene el tiolato, que el protonado va a ser tiolato, sino, entonces se puede pegar aquí. Y ahorita vamos a ver con el tema siguiente, que es muy cortito, vamos a ver con qué metales se pegaría por dónde. ¿Sí? Vamos a tratar de analizarlo. Aquí se podría pegar por 3 metales. En general va a ser bidentado, o tridentado. Vamos a ver las posibilidades. Ahora, fíjense aquí, lo que quería decirles es algo interesante. Muchas veces lo que se hace en medicina o los químicos tratan de aplicar a medicina es hacer cosas que no sean muy diferentes a las cosas naturales. Si se fijan, este es un carbono que tiene pegado un carboxilato y un grupo amino. Entonces es un aminoácido, porque tiene esto. La cisteína se parece mucho a la cisteína, que es un aminoácido natural, no es cisteína, pero se parece mucho. Entonces la teoría es, si se parece mucho a lo natural, aunque no es exactamente igual, pues me va a ayudar a bajar la toxicidad. Y por eso se utilizan cosas de este estilo. ¿Sí? Bueno, luego seguimos comentando. Bueno, síguele, Oscar. Faltan dos. El otro es el succímero, que es un compuesto disulfidrilo, es decir, con 2 grupos sulfidrilo, que es de utilidad en medicina y toxicología, en casos de intoxicación por mercurio, arsénico, cadmio y plomo. Pues, como ya vimos, pues tiene 2 grupos sulfidrilo y de ahí se uniría. Luego la dietilentretamina, que es un agente quelante del cobre. Este nada más, creo que también lo mencionó Astrid, que nada más se usa en en la enfermedad de Wilson, ¿se dice? ¿Sí era así? Sí. Esa enfermedad es una enfermedad hereditaria que lo que provoca es que el cuerpo no pueda excretar el cobre, entonces se va acumulando y pues ahí se usaría la trietilentretamina. A ver, trietileno, fíjense, si se ven es que es muy fácil. Cuando hay un CH2, o sea, estos 2 carbonos de en medio de la cadenita, son etilenos. Entonces, si tiene 3 es trietilen, porque tiene 3 etilenos. Tri, porque tiene 3 aminas, ¿sí? Entonces, lo dice el nombre. Muy bien. No me lengua la traba. Es fácil. Como ya les había contado en el EDTA, pues esta terapia igual, pues como cualquiera, ¿no? Pero también tiene sus riesgos. Por ejemplo, puede llevar hipocalcemia, que pues es ¿cómo se dice? La falta de calcio, el retraso de otro tratamiento más eficaz, daño renal e incluso la muerte. Y pues yo la información la saqué de estos manuales y de este artículo. El primero es un artículo que me encontré y los otros 2 son el manual para profesionales. Perfecto. Gracias, Oscar. Terapias que les iba a decir. Preguntas para Oscar. Nada, nadie preguntas para Oscar. Yo les diría lo que Oscar presentó. También la misma pregunta, la misma recomendación que hizo Antonio, es traten de ver cómo se pegaría, porque aquí lo dibujan como en el cangrejito. Está muy bien, perfecto. Pero ahora traten de sustituir el cangrejito por la molécula, a ver por dónde se pega, ¿sale? Bueno, a Oscar y a Astrid les pediría lo que sigue, que es, ya veo que Oscar ya puso su nombre aquí. Astrid, no me fijé si tenía tu nombre, tus diapositivas. Y súbanlas como PDF, súbanlas al Classroom, ¿sí? Por favor, Yo para que ya les subí, pongan. profe, tenía mi nombre en la Otra primera vez. diapositiva. Ok, sí. Entonces, nada más ponlas en PDF y súbelas, porfa. Igual tú, Oscar. Ya veo que está en PDF, pero nada más súbanlo al Classroom y así ya te los podemos compartir con todos. Gracias.
Pues muy Gracias. bien, si ya no hay más dudas, pues si me dejas de compartir, Oscar, vamos a continuar con la clase. El efecto quelato, pues, resumiendo, ya lo hemos visto, pues era un aumento en la estabilidad por un aumento en la estabilidad con ciertas características. Resumiendo las características, los anillos que incluyen el metal deben de ser de 4, 5, 6 miembros para las primeras de transición. El 5 es el más estable. Y lo siguiente es que para que sea más estable, contra más anillos forme un solo ligante, más estable va a ser. ¿Sale? Eso es el resumen. Y teniendo eso en cuenta, pues ya dejamos de lado efecto quelato. Y otro modelo de estabilidad es uno muy común que hizo el señor que está puesto ahí, el señor Ralph G. Pearson. Hizo un principio que se llama principio de ácidos duros y blandos. Y él tuvo algo que no es muy común en nuestros días, porque la mayoría de la gente, muchos científicos lo que hacen en la actualidad es se van a la teoría, a los cálculos y empiezan con los cálculos y no con las correlaciones experimentales. Y hay veces que los cálculos no siempre correlacionan tan bien con la experimentación. Y Pearson dijo, pues lo más interesante es la experimentación. Y empezó a hacer investigaciones con constante estabilidad. La constante estabilidad es lo que nos va a definir qué tan estable es, pero eso es un número que es un dato experimental, ¿sí? Y pues necesitamos hacer el experimento antes de ver si lo que ocurre. Y no nos ayuda a entender por qué ese compuesto es más estable que otros compuestos. De esa manera, Pearson lo que hace es tratar de sacar un principio o alguna clase de correlación que nos ayude a entender cuáles compuestos van a ser más estables y poderlos predecir. Y él lo que hace es algo muy sencillo. Empieza a analizar un montón de constantes de estabilidad entre muchos metales y muchos tipos de ligantes diferentes y saca un principio que es que se llama el principio de dureza y blandura. Entonces, él clasifica a los ácidos y también a las bases como duros o como blandos. Entonces, va a haber unas cosas que se llaman duros y otras cosas que se llaman blandos. Y entonces dice, pues cada oveja con su pareja, lo duro con lo duro y lo blando con lo blando, ¿sale? Eso es dice, y eso va a ser más estable. Entonces dice, por ejemplo, el hierro va a ser duro. Si yo le pongo una base para que esto sea más estable, la base tiene que ser blanda. Y pone su clasificación de bases. Por ejemplo, los halogenuros, el fluoruro, el cloruro y el bromuro, el más blando es el bromuro, el más duro es el fluoruro. Entonces, lo que nosotros vemos es que en la correlación experimental, el fluoruro, que es más duro, se une con el hierro, que es más duro, y forma el fluoruro de hierro, ¿sí? O los complejos de hierro y fluoruro. Y en el negro, que es el mercurio, y el mercurio es blando, es al revés. El más blando, que es el yodo, es el que se une, después el bromuro, después el cloruro y después el fluoruro. Entonces, vemos que los ligantes, el más blando es el más grandote, el yoduro, el más grandote, el bromuro, luego el que sigue el cloro y luego el flúor, que ya es chiquitito, es el que peor se une con el mercurio. Y el mercurio también es grandote, si se fijan es zinc, en el grupo del mercurio, zinc, cadmio, mercurio, está en la tercera serie de transición, tiene muchos electrones, su polarizabilidad es alta y se asocia un poco la blandura con el concepto de polarizabilidad. Contra más polarizable es más blando, contra menos polarizable es más duro. ¿De acuerdo? Entonces, el ácido, que es el metal, se va a unir con una base y va a estar desplazado el equilibrio a la derecha. Contra más duro sea, si el ácido es duro, pues la base tiene que ser blanda. Digo dura, no blanda, perdón. Aquí están los logaritmos de las constantes de estabilidad. Si yo pongo el hierro con flúor, tiene una constante de estabilidad alta, pues 10 a la 6, ¿no? Es el logaritmo. Y con el yodo no la podemos medir, no se asocia. El hierro 3 con el yoduro no se asocia. El mercurio 2, al contrario, el mercurio 2 tiene una alta afinidad por el yoduro y una muy baja afinidad por el fluoruro.
solamente una constante de estabilidad de 10. Entonces, y esto es 10 a la 12, o sea, esto es millones y millones, ¿no? La constante de estabilidad, no el logaritmo. Entonces, esto quiere decir que sí hay un principio muy claro. El hierro que es duro se asocia con los duros. El mercurio que es blando se asocia con el yoduro que es blando. ¿Sale? Y ese es el principio de Pearson. Tan, tan, se acabó, ya acabamos. Entonces, lo que viene es clasificar. Y la clasificación es las bases y los ácidos, cuáles son duros y cuáles son blandos. Y como ya lo mencioné, lo que es muy polarizable, es decir, lo que es grande, lo que tiene muchos electrones, suele ser blando. Y lo que es muy polarizante, es decir, que lo pequeño, con pocos electrones, muy cargado positivamente, los son ácidos duros. Y las bases, pues son las que no tienen una carga muy alta porque son negativas o no tienen carga, y suelen ser con átomos donadores. Fíjense, el flúor, el cloro, pues son átomos relativamente pequeños. Luego viene el oxígeno. Luego vienen los nitratos, fosfatos, todos los oxaniones. Y los oxaniones, pues en los átomos donadores son los oxígenos y son duros. Cuando yo me voy hablando, son átomos grandes como el yoduro, el hidruro, los carbaniones, el cianuro, porque es un átomo donado por carbono. Todo el carbono, lo que está unido a carbono, suele ser blando, ¿sí? Lo que está unido a azufre suele ser blando, ¿sí? Y luego lo que no es duro ni es blando, pues es intermedio. Entonces hay unos que les gustan las dos opciones, lo duro y lo blando, y esos son los intermedios. Aquí hay otra clasificación un poquito más grande, y si nos vemos, pues es más o menos, en términos generales, es lo mismo. Los ácidos blandos, pues son los metales más grandes. Entonces, todos los metales tóxicos, como el mercurio, el cadmio, el plomo, todos esos son blandos. Por ahí en química inorgánica había un dicho muy famoso que siempre repiten los inorgánicos, porque nos gusta mucho el dicho, que se dice que todos los cationes que nosotros tenemos en nuestro organismo, como el protón, el sodio, el potasio, el, el, este, el hierro, el cobalto, muchos de los cationes que tenemos en nuestro organismo son duros. Entonces, por ahí, la mayor parte de los aminoácidos son grupos amina y grupos son bases duras también. Entonces, las interacciones que predominan en nuestro organismo son duro-duro. Entonces, el dicho que los químicos dicen es, la vida es dura, porque se refiere a que las interacciones que predominan en un sistema vivo son mayoritariamente duras. Y la muerte es blanda. Como el oro, el catión cadmio, el catión mercurio, todos estos son tóxicos y la muerte es blanda. Entonces, la vida es dura y la muerte es blanda. Si yo me voy a las bases, los aminas pues son duras. El agua, todos los OHs, todos los carboxilatos, todos los alcoholes, todos los donadores por oxígeno son duros. Y los donadores por carbono, los donadores por azufre, los donadores por fósforo, los donadores por arsénico suelen ser blandos. Por ejemplo, el tiosulfato es donador por azufre, pero también por oxígeno, pero también por azufre. Entonces, ese azufre le da un carácter de blando. Entonces, todo lo blando, suele ser todo lo blando suele ser por azufre o por lo que está. Si nosotros dibujamos la tabla periódica, vamos a tratar de dibujar un perfil de la tabla periódica. Así, 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 así. Más o menos un perfil de la tabla periódica. Todo lo duro está por acá. Duro, 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 duro. ¿Sí? Todo lo duro está por arriba. Todo lo blando está por acá. Blando, 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 blando. Este ya es blando y este ya es blando. ¿Sale? Entonces, si se fijan,
Aquí son los átomos involucrados en la interacción. Si yo me voy a los ácidos, pues van a ser cationes. Perdón, déjenme cambiar el color. Si yo me voy a los cationes, los ácidos van a ser cationes y las bases van a ser o neutros o aniones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el oxígeno es duro, pero el azufre ya es blando. Si yo tengo el nitrógeno, es duro, el fósforo ya es blando. Y el arsénico es blando. ¿Sí? Entonces, la correlación de Pearson es más o menos sencilla. Lo único que tiene que hacer es seguir este principio, duros con duros y blandos con blandos. Si yo lo pusiera, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un duro se asocia con un duro y un blando con un blando. Y un intermedio puede estar con los dos, ¿sale? No tiene muchos problemas. A veces tiende a ser un poquito más duro y se va más con los duros, a veces tiende a ser un poquito más blando y se va con los blandos. También depende del estado de oxidación. Si yo me regreso aquí, por ejemplo, yo veo que los ácidos de comportamiento blando, por ejemplo, son el cobre, pero el cobre 2 también es duro, pero el cobre 1 es blando. El cobalto 3 es duro, el cobalto 2 es intermedio, ¿sí? El hierro 3 es duro, el hierro 2 es intermedio. Entonces el estado de oxidación es importante, no solamente es el elemento. No hay una correlación muy clara, no hay una correlación muy clara de cuál es el parámetro que lo hace duro y cuál es el parámetro que lo hace blando. Eso es algo que Pearson le molestó mucho por mucho tiempo. Entonces, Pearson, para poder resolver esto, se fue con un cuate teórico que tenía ya mucha fama en ese tiempo. No estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de unas cuantas décadas. Esta teoría no tiene más que eso. Y el cuate con el que se fue un teórico que se apellida Parr. Parr. Me parece que son dos R's. Parr y con Pearson hicieron una teoría. Parr es teórico. Parr es uno de los papás de la teoría de funcionales de la densidad. Que a los químicos inorgánicos nos encanta esa teoría porque esta teoría podemos hacer cálculos con esta teoría, cálculos con metales, porque las teorías normales se ponen sus moños para los metales, dicen es muy pesado, y esto funciona muy bien a un costo computacional más o menos bajo. Entonces, Parker es un teórico, no sé si ya murió o no murió, Robert Parr, me parece que se llama Robert, y Ralph Pearson. Pearson tenía ¿cómo se llama? Las correlaciones empíricas, y Parr lo hacía. Entonces, después de mucho estuvieron haciendo un cálculo y sacaron que la dureza, como un parámetro numérico, es igual a homo menos lumo sobre 2. Sacaron esta teoría y dijeron la dureza electrónicamente hablando va a ser la energía que tiene el orbital molecular más alto ocupado menos la energía que tiene el orbital molecular más bajo desocupado y la dividimos entre 2. Y eso es un parámetro teórico de dureza. Yo puedo agarrar cualquier molécula y hacerle su cálculo y calcular sus ohmos y sus lumos. Y vemos esa dureza. ¿Cómo haríamos eso? Pues con un programa para cálculos teóricos. Si quieren, ahorita hacemos un pequeño ensayo y lo hacemos así. Y dijo que esto es la dureza. Sacaron un par de artículos me parece que fue en los años 70, sí, 70 me parece, que sacaron un par de artículos, Parr y Pearson, al respecto de esto, y lo que encontraron es que había correlaciones muy buenas entre la dureza teórica y la dureza experimental de Pearson. Sin embargo, había cosas que no se funcionaban bien. Entonces lo que dijeron es que, bueno, al final acabaron concluyendo que las reacciones químicas, las reacciones para formar ligantes, pues no son tan simples nada más como duro y blando, sino que hay todo un mecanismo de reacción. Por ejemplo, la mayor parte de las reacciones que hacemos en química y coordinación son reacciones, muchas son de sustitución. Entonces sale un ligante y entra otro y
luego Parr empezó a trabajar con mecanismos de reacción y propuso una teoría que se llamaba la teoría de mínima dureza o de máxima dureza. Entonces analizaban todos los intermediarios en el proceso en el mecanismo de la reacción y veían cuáles tenían máxima dureza o mínima dureza, cambiando todos los ohmos y los lumos, inclusive de los intermediarios, y les correlacionó mejor, aunque todavía tenía ciertas fallas. Y se fueron complicando más. Entonces, ya dejó de tener mucho ser taquillera esta teoría cuando Parr empezó a meter mano porque se volvió muy complicado. Pero en términos generales, pues está asociado a los orbitales moleculares. Es decir, si yo tengo una escala de energía y yo tengo orbitales, voy a tener electrones. Van a estar los electrones del metal, los electrones de los ligantes, electrones y más electrones. Y llega un momento que aquí ya no hay electrones, que este está vacío. Entonces este va a ser el LUMO. Recordando, porque esto ya lo vimos cuando vimos orbitales moleculares. Y esto va a ser el HOMO. Entonces, para Pearson, esta diferencia entre dos es lo que es la dureza. Si yo tengo otros orbitales donde yo tengo esto, hasta aquí van a estar los electrones. La diferencia para la dureza involucrada va a ser esta. Entonces, obviamente, este va a ser más duro, este va a ser más duro con respecto a este, porque tiene una diferencia HOMO-LUMO mayor. Tiene un sentido. ¿Por qué lo sacó Parr en este sentido? Porque obviamente, si alguien va a ser una especie que done pares de electrones, pues va a ser el HOMO el que done los pares de electrones. ¿Sí? El HOMO va a ser el que done los pares de electrones. ¿Dónde están los pares de electrones de más alta energía? Pues aquí. Aquí están los pares de electrones de más alta energía. Y si es una base, si es un ácido que va a aceptar pares de electrones, pues los va a aceptar en el HUMO, en el que está más bajo en energía, en el HUMO. El HUMO acá, pues no es el mismo que acá, acá está diferente. Entonces, pues esta diferencia de energía entre donar y aceptar, pues está correlacionada con la reactividad química. Eso es lo que nos decía Pearson. Y al final de cuentas es lo que mucha gente ha hablado, ¿no? Pues para orbital, pares de electrones que se donen y pares de electrones que se aceptan, pues tiene que estar localizados en orbitales. Y esos orbitales, pues dependiendo de su energía, van a hacer que se donen más fácil o se donen menos fácil. A veces es más complicado porque tiene que ver hasta con simetría y otras cosas, pero eso la gente que ve coordinación lo verá un poquito más en detalle. En una de las químicas inorgánicas avanzadas. Justamente este tema es el que vamos a ver en la próxima clase, lo de en orbitales moleculares. Pero el principio de Pearson de duros y blandos funciona muy bien empíricamente, muy bien. Pero no funciona tan bien teóricamente, aunque hay una correlación y a medias funciona, digamos. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Entonces, si yo les pongo hierro 3, que es un ácido duro, es un ácido duro, ¿a quién va a escoger? Al carboxilato, que es un donador por oxígeno, o al tiolato, que es un donador por azufre. Este es duro, este ya está abajo, este es blando. ¿Con quién se pegará más fácilmente el hierro? ¿Con el carboxilato? Con el carboxilato, efectivamente. Entonces, ácido duro prefiere base dura. Entonces, esa es la relación. Ahora, si no hay carboxilato y lo único que hay es tiolato, pues también puede interaccionar. Simplemente la constante de estabilidad va a ser más débil. Es como ustedes. Piénsenlo. Van a una fiesta y tienen ¿cómo le dicen ahora? Un crush, que esperan que esté en la fiesta y quieren que esa persona, ese crush, baile con ustedes, las calmadas.
o la que quieran. Y de repente pues llegan a la fiesta y ven que su crush no llegó y alguien los invita a bailar. ¿Bailarían? Pues la mayoría de la gente sí, pues están en una fiesta, se van a entretener, van a pasarla bien, van a conocer gente. Pues pues bailan, ¿no? Para pasarla bien. Ahora, si llega el crush, ¿qué va a hacer? Van a soltar a la persona que acaban de conocer y se van a ir con el crush, entendiendo crush por la persona con mayor afinidad. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con los ácidos duros y blandos. Un metal duro va a interaccionar preferentemente con las bases duras, pero no quiere decir que no pueda interaccionar con las blandas. ¿Sale? De la misma manera, cuando yo tengo EDTA, que es lo que nos hablaba Astrid y Oscar hace un momento, y yo lo analizo, tiene carboxilatos, tiene carboxilatos. Luego tiene aquí un nitrógeno. Luego aquí etileno, luego tiene otro nitrógeno, tiene otro carboxilato, CO menos, ese es el EDTA. Aquí tiene otro CO menos. Y aquí tiene, este es un nitrógeno. Y aquí tiene otro C menos. Todos los átomos donadores son aquí está un átomo donador, aquí está otro átomo donador, aquí está otro átomo donador, aquí está otro átomo donador, y aquí está otro y otro. Todos los átomos donadores son duros. Entonces, ¿con quién se va a preferir coordinar? Con el calcio 2+, que es duro, o con el mercurio 2, que es blando, que es el que nos intoxica. Pues se prefiere asociar con el calcio. Por eso producen hipocalcemia, porque es duro y se va con esto. Entonces, claro, los principales, cuando se empezó a conocer lo de la intoxicación con metales, la gente lo que hacía era pues, poner un ligante que sabían que cuando se iba a pegar iba a formar un compuesto iónico. Primera cosa, es soluble en agua. Entonces lo podemos excretar por orina. Entonces, EDTA, que tiene 4 menos más calcio 2 más, me va a dar el complejo calcio EDTA el EDTA tiene 4 menos, el calcio tiene 2 más. Si yo sumo estos dos, me va a dar la carga de la esfera de coordinación, que es igual a 2 menos. Sigue siendo iónico, entonces al ser iónico interacciona muy bien con el agua y se disuelve y se puede ir por orina. Pero el problema está en que, este es 2, el problema está en que la afinidad por el mercurio es menor que la del calcio, entonces va a extraer más calcio que mercurio. Ahora va a extraer mercurio porque también se va a asociar con el mercurio, pero antes se llevó casi todo el calcio. Entonces ves que les producía una hipocalcemia severa, por eso no siempre se usa. Entonces, ¿qué empezaron a utilizar? Pues empezaron a utilizar S menos, S menos, creo que era así, o H. Entonces, este fue uno de los que se ponía. El mercurio es blando, el mercurio 2 más es blando, se une muy bien a los tiolatos. El problema aquí es que va a dar un compuesto neutro. Y este compuesto neutro, si nada más se une un solo ligante, si solo se une un ligante, va a ser neutro. Entonces la forma de solubilizarlo en agua es con este OH, puente de hidrógeno. Si se lo solubilizan dos, voy a tener una carga de 2 menos. Pero eso no lo sabían, entonces por eso le pusieron ese OH. Vamos a ver. Entonces, las cosas que tenían tioles arrastraban mejor a las cosas más blandas. Y eso fue por las teorías de Pearson. Y las teorías de Pearson, pues no me acuerdo, déjenme ver en qué año fueron. ¿Tú te acuerdas, Toño? ¿En qué año fue?
No, deja checo. Déjame ver. Los 60, ¿no? En los 60. Entonces, las primeras terapias quelantes fueron después de los... Aquí está Ralph K. Pearson. Fíjense, estamos hablando de los 60, miren, aquí está su libro, uno de sus libros fue en 68. Vean, este artículo interesante, la absoluta electronegatividad de dureza, aplicación a química inorgánica. Este artículo es bastante interesante, es cuando ya lo hizo con, y es de los 80, casi los 90, o sea, es bastante reciente. Entonces, todas las primeras, ven, aquí está la dureza, como la definía, ¿no? Con los ohmos, lumos y todo esto. Es el artículo que les mencionaba. Y este artículo es de los 80, 1988, empezó en los 60, pero hasta 88 todavía siguió sacando artículos Pearson. Esto quiere decir que tiene, pues, de los 90, 2000, 20 años, 30 años, o sea, tiene 30 años las teorías estas, y las intoxicaciones con metales fueron mucho antes. Entonces, por eso lo primero que se empezó a dar históricamente fue literalmente ¿cómo se llama? Los ligantes quelantes tradicionales como el EDTA, que se sabía que funcionaban para atrapar metales, que iban a formar compuestos con altas constantes de estabilidad. Lo que no se había visualizado claramente era que estas constantes de estabilidad eran mayores con los metales duros, que son los que tenemos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos un montón de metales que son esenciales y son imprescindibles para que funcionen bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo claro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? Vamos a hacer un ejercicio en estos cuartos y vamos a hacerlo en 15 minutos. Y van a usar dos principios, el de efecto quelato y el de duros y blandos de Pearson, para diseñar un ligante. No uno de los que ya nos presentaron Astrid o Oscar, sino un ligante diferente que cumpla con las características. Entonces van a diseñar un medicamento, ya tienen la teoría suficiente, ya conocen toda la teoría. ¿Qué características debe tener un compuesto quelato y qué características debe tener uno duros y blandos para tener máxima constabilidad? Y que pueda desintoxicar a una persona que se ha bebido un buen trago de mercurio y nos los van a proponer, nos los van a poner. Tienen 15 minutos, voy a hacer las reuniones. Vamos a decirle, más cuartos. Entonces vamos a crear, hay 40, vamos a crear 6 cuartos. 6 cuartos, ¿sale? Entre grupos grandes, para que den ideas todos y que alguien nos lo exponga. 15 minutos y traten de crearlo y ver cuáles con estos principios. Sale. Entonces tienen que admitir que están en el cuarto, ¿sale? Este ejercicio tienen
la información, pero luego el diseño no necesariamente es trivial. Estaba tratando de pensar en alguno que funcione bien. Pues, a ver, lo más evidente es agarrar cualquier ligante conocido y cambiarle Sí, lo duro por lo blando y ya, ¿no? Es lo más fácil. ¿Ya viste lo que salió en la mañana? En los del medios de comunicado comunicación. de la UNAM. Sí, de que se regresa y... Mm, Pues está bien, ¿no? Sí, sí, ya empezar a moverse. Creo que esto está... Y la facultad, o sea, ya sé que esta semana va a haber algunas clases. Estamos a final de semestre, entonces se van a abrir las clases que se puedan. No puede ser mucho más allá del primer semestre, porque los laboratorios ya están acabando y no se van a dar laboratorios. Hay gente todavía que no está al 100% vacunada, entonces todavía hay gente que está dudosa en ir. Entonces, ahí entonces el problema está, que si hay unos que no van a ir, ¿qué haces? Pues tiene que ser Sí, medio híbrido. Entonces, si es híbrido, la única manera es con los de primer semestre, porque los demás, pues es complicadísimo por los horarios. por los horarios, ¿no? Porque se les mezclan, ¿no? O sea, si tiene que una clase en uno y otra en otro, Mm, ¿cómo lo haces? O sea, o es 100% presencial, Sí, o se complica mucho. o se complica mucho el sistema híbrido. El sistema híbrido sirve bien para primer semestre porque ya los horarios los tienen hechos y compactos. Sí, sí, que están todos en las mismas clases y que, o sea, no tienen problema de traslapes y demás. Exacto, exacto. Este, Hay profesores que todavía pues, tienen más de 70 años, hay profesores Claro, que no quieren. Y yo creo que hay mucho más alumnos que profesores. Por ejemplo, en química general, pues Jesús González ahora con esos grupos que vienen de primer semestre va a dar 2 grupos y tiene 71 años y sí, no puso ningún pero, ¿no? De venir. Pero hay otros que sí ponen pero. Pero bueno, eso es lo menor, es lo menor. Pero sí está complicado, ¿eh? Pero pues ya estamos acabando el semestre, falta sí, ya un mes, ¿no? menos, o sea, quizá menos, o sea, estamos a, ¿hoy qué es? 16, 16 y pues, los pero, exámenes empiezan el 12, ¿no? No, el 13. sí, Los exámenes empiezan el 13, entonces ya estamos a menos de un mes y faltan los parciales y todo eso. Los laboratorios ya están acabando, algunos sí, algunos no. Hay profesores que ya entregaron calificaciones de laboratorio. sí, Entonces, ¿qué les pues, hacemos examen la próxima semana a estos? sí, porque igual y el jueves, que habíamos quedado el jueves, pero igual y está bien darles, Sí, no este sé. jueves, no, no, sí, el jueves está bien, el jueves está bien. Hacemos el jueves, sí, el jueves está bien. Vamos a quedar el jueves. Luego de coordinación, es que ayer no tuvimos clase, fue feriado. Entonces, ay, quiero acabar de ver. Quiero ir a ver. ¿Qué tema van? Pues es que como siempre, creo que va mejor este grupo que el de coordinación. Entonces hay algunas cosas que dices, ay. En los de coordinación hay unos que se ve que no vienen nunca, se pierden gachamente. Se pierden, se pierden. Entonces, es complicada esa materia, porque hay cosas que entienden más o menos fácilmente. Pues toda la primera parte y todo lo de estabilidad lo entienden, todo lo de número de coordinación, pues lo entienden. Los isómeros ya no te creas que los entienden tan fácil, ¿eh? O sea, no hay manera. Simetría empieza a complicarse para ellos. Sí, Pero cuando ves espectroscopía y cuando ves orbital molecular, cómo es orbital de transición, pues cero. Entonces, entonces, estamos en la etapa del semestre en que una tercera parte del grupo le está llevando bien y los demás ya están en el limbo. ¿Y crees que si fuera en presencial sería otro porcentaje o más o No, menos yo creo que igual? es igual. Yo creo que está igual, ¿eh?
De hecho, yo creo que hasta sube más aquí. En presencial dejan de ir porque, pues, Sí, ya se dan cuenta. o sea, ¿por qué? Porque, pues, es más fácil, ¿no? Es más fácil encontrarte con un cuate y quedarte con un cuate haciendo otra cosa que, y en su casa, pues, están solos. Sí, Entonces es más difícil que se distraigan en algo. No imposible, pero es más difícil. Entonces, Castellán, Hernández, Juárez, Méndez y Gómez Hernández. ¿Alguna propuesta? Es una tarea poco fácil, pero a ver. Grupo 2. Astrid, Carlos Anguiano, Daniela Uribe, Astrid Andrea Díaz, Kevin Mora, Luis Arce y o Daniela Ruiz. ¿Tienen alguna propuesta? Bueno, nosotros, pues al Mercurio ser un ácido blando, pues estábamos buscando bases débiles que pues también fueran quelantes para que tuvieran más estabilidad. Y bueno, vimos que en las diapositivas que puso, una base débil era como de la característica de un fósforo unido con 3 sustituyentes. Una Entonces, fosfina. Entonces, el trifos cumple esas características. Entonces, Ok. ese sería un quelante y se podría unir. Si se unen 3 trifos, pues tendría 6 anillos quelato, lo cual lo haría muy estable. Y como no tiene carga, la carga del mercurio quedaría pues así 2 más y sería iónico, por lo cual se podría como excretar, ¿no? Carlos, es buena propuesta. Solo te corrijo algo. No sería una base débil, sería una base blanda. Ah, sí, perdón. Sí, es buena propuesta. Entonces, muchas veces es lo que comentaba con Antonio hace rato. Simplemente tomando algo que sabemos que se pega bien, que forma quelatos buenos, y cambiando los grupos donadores por algo más blando, las aminas por fosfinas, las aminas por arcinas, o los carboxilatos por tiolatos o cosas por el estilo, es una aproximación interesante. Gracias, Carlos, muy bien. Cuarto 3, que sería Emiliano Islas, Fernando González, Iraíz Díaz, Jimena Aguilar o Kevin Lugo. Pues nada más pensamos en bueno, en el carbonato, pero ya después ya no nos dio tiempo como para pensar en otro, en un ¿El, metal. el carbonato qué es? Una base dura. Y si ustedes le quieren pegar al mercurio, que es con lo que se intoxican, el mercurio que es blanda o dura. Blando. El mercurio es blando, entonces sería interacción duro-blando, entonces no sería muy favorecido. Sí. Bueno, luego siguen, vamos viendo lo de los otros grupos y si tienen algo que decir, nos dicen, ¿sale? Andrés Rojas Melchor, Fernanda Itzel Jiménez, Carla Martínez, Luis Fernando Lara, Luis Miguel Carvajal, María José Ramírez y Uriel Saldaña. Cuarto 4, ¿tienen algún comentario, alguna propuesta? Es que bueno, no concluimos ninguno. Estábamos pensando en el ion plata, creo, y en el yoduro, pero no concluimos ninguno de los dos. Y el yoduro, o sea, estábamos casi seguros, pero es insoluble en agua, entonces creo que ese no se No, el podría. yoduro no es insoluble en agua. Depende de qué yoduro. Por ejemplo, el yoduro de potasio es súper soluble en agua. El problema del Ah, yoduro es que bueno. sí es una base blanda que puede interaccionar con algo que intoxica, como el mercurio. Se va a formar compuestos muy estables, pero tiene un pequeño problema. Normalmente los productos no son solubles en agua y no es quelato. O sea, que ahí un quelato le puede competir. El yoduro es monodentado. Ah, ok, entonces, bueno, fallamos en esa parte. Bueno, gracias. Entonces, esto fue el 5, ¿verdad? 4. 4. Entonces, ahora sería Antonio Velázquez Isaac, Fernanda Sánchez,
Johansson Massa, Oscar Ábrego, Paola Herrera y Víctor. Cuarto 5. Bueno, nosotros estábamos discutiendo un poquito y una compañera mencionó acerca de que podríamos ocupar pues la estructura, por ejemplo, de el anillo hemo que captura el hierro en la sangre Sí. y utilizar pues ese ejemplo para utilizarlo como molécula quelante y bueno, ahorita el Jamboard que teníamos para escribir y ya pusieron una imagen, A ver pero si no sé la si se quiere pueda compartir a compartir. alguien. Ahora, proponen el anillo hemo. ¿Qué tipo de base sería esa? ¿Dura o blanda? O sea, ¿cuáles son los Bueno, átomos también, donadores? también era lo que estábamos viendo. Como el mercurio era un ácido duro, digo blando, Ujú. podíamos pues utilizar una base intermedia, una base blanda. Entonces, ahí también era nuestra duda sobre qué grupos podíamos ocupar. Y en el anillo que proponen, El ¿qué anillo tipo de... tiene, Ajá, tiene grupos amina. ok, los donadores son nitrógeno Ajá. y esos que son ligantes blandos o duros. Bueno, profe, es que nosotros queríamos, en vez de poner las aminas, poner alguna otra base blanda o una intermedia, pero pues en eso nos quedamos en ver cómo podríamos acomodarlo para que pues si hubiera una interacción. También hablamos de añadir algún grupo para que fuera soluble en agua y pues ahí nos quedamos. Ok, bien. Son buenas propuestas. Nada más hay que aterrizar un poquito más, les falta un poco de tiempo. Bueno, perfecto. Lo veremos más adelante. Y sería el último cuarto, que sería que ya estamos en tiempos. Daniela Fer Casas, Natalia Orozco, Paulina Noemí García y Telles Ortega Astrid Michelle. ¿Tienen alguna propuesta? Bueno, si no tienen propuestas, pues ya estamos al final de la clase. Les recuerdo que el próximo jueves hay examen, desde donde nos quedamos en el último examen hasta compuestos de coordinación, hasta el día de hoy. ¿Sale? Dudas y comentarios, por favor, en el Classroom nos van haciendo las dudas, pongan ahí todas sus dudas, se las procuraremos contestar para que lleguen sin dudas al examen. ¿Sale? Sí, profesor, muchas gracias. Sale pues. Profe, Entonces, sí, ¿hasta dónde va a venir el examen? hasta efecto quelato. Ok, gracias. Sí, sale.